Grafique la elipse de foco 1 y foco 2 de parámetro C para los siguientes focos y valores de C. A. Foco 1 igual a menos 2,0, foco 2 igual a 2,0 y C igual a 4. B. Foco 1 igual a menos 1,-1 y foco 2 igual a 1,1 de parámetro C igual 6. Bueno chicos, vamos con el siguiente problema. Nos dicen primero que tenemos dos focos, el foco 1 en el punto menos 2,0, el cual está ubicada en la gráfica de esta manera. El foco 2 que está ubicada en la gráfica de esta manera, que es este punto de acá. Luego nos piden ver qué puntos pertenecen a la elipse. Pero recordemos qué es pertenecer a la elipse. Pertenecer a la elipse es cumplir la siguiente ecuación. Voy a decir que el punto X pertenece a la elipse. Entonces luego ocurre lo siguiente. La distancia de X al foco 1 más la distancia de X al foco 2 debe ser igual a la constante que me dicen. En este caso, la constante igual a 4. Entonces, veamos qué casos posibles tenemos en nuestra gráfica. Veamos el primer caso posible, que va a ser estar parado en un foco. ¿Qué ocurre si estoy parado en un foco? Veamos que la distancia de este punto a este foco es 0, porque estoy en el mismo foco. Luego la distancia del otro foco va a ser 4. Por lo tanto, me cumple estar en el elipse y lo podemos marcar como un punto que me sirve. Luego de eso, veamos qué ocurre con el punto que está acá. El punto que está acá, la distancia hacia el foco 2 va a ser 1 y la distancia hacia el foco 3 va a ser 3. Entonces, la suma de sus distancias va a ser 4 y me cumple estar en el elipse. Luego de eso, veamos con el punto central. ¿Qué ocurre? Con el punto central, la distancia hacia el foco 2 va a ser 2 y la distancia hacia el foco 1 va a ser 2. Entonces, al sumarlo también me va a dar 4 y este punto también me sirve. Luego, ¿qué ocurre? Notemos lo siguiente. Está aquí el centro y tengo un foco acá y tengo una distancia simétrica el otro foco acá. Por lo tanto, se puede decir que esto es simétrico. Por lo tanto, este punto también pertenecerá y este punto también pertenecerá. Luego de eso, teniendo todos estos puntos, veamos qué ocurre con los otros puntos que tenemos. ¿Qué otras opciones tenemos? Si se dan cuenta, esto va a ser simétrico. Por lo tanto, estudiaremos solamente la parte superior de la gráfica. ¿Qué ocurre si estoy ahora arriba del foco? Es decir, en este punto de acá. Claro, mi distancia hacia el foco será 1 y mi distancia hacia el otro foco será, al menos será 4, porque esta distancia es 4 más 1 de acá. Entonces supera la distancia que nos permiten. Por lo tanto, ese punto no pertenecerá a la elipse. Veamos qué ocurre, por ejemplo, con el punto que está por acá. Con este punto de acá, con el punto ubicado en 3, veamos qué ocurre. Esta distancia es 4. Por lo tanto, la distancia hacia el foco contrario va a ser mayor que 4 estrictamente. Por lo tanto, este punto tampoco me sirve. Veamos luego qué ocurre con el punto que yo estoy acá. Cuando yo estoy acá, la distancia hacia un foco va a ser 2 y hacia el otro foco va a ser 1 más 3. Por lo tanto, supera 4 y tampoco pertenece a la elipse. Y el último punto que nos queda, que es como el mejor punto que tenemos para probar, es el de acá. Pero ¿qué ocurre? Esta distancia hacia un foco es 3 y como estoy en un punto simétrico, hacia el otro foco también va a ser 3. Y la suma de eso es mayor que 4. Por lo tanto, no me sirve el caso. Luego de eso, podemos concluir que la parte de abajo se comporta exactamente igual. ¿Por qué? Porque es simétrica. Entonces, los únicos puntos que voy a tener como solución en mi elipse serán este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Y al unir los puntos contiguos de dichos 5 puntos, me quedaría la siguiente figura. Sin esa parte. Ya. Luego de eso, tenemos la figura. Veamos qué pasa con el siguiente caso. El siguiente caso es este. Nos dan el foco menos 1,1. Y también nos dan el foco 1,1. La constante ahora la cambian y la constante va a ser 6. Vamos a estudiarlo de la misma manera. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Viendo la gráfica, viendo el centro, y una vez que ubicamos los focos, que sería el foco 2 y el foco 1, vamos a estudiar una parte de la gráfica y ver cómo se comporta y ver qué puntos me sirven. Veamos qué ocurre para este caso. Tengo la gráfica en esta parte. Veamos qué pasa ahora. Con este caso, si yo estoy acá, la distancia hacia un foco va a ser 1, pero la distancia hacia el otro foco sería 1 más 2 más 1 más 2 más 3. Entonces la distancia sería 3 más 1 y no me serviría como un punto de la elipse. Pero veamos también, recordemos que para estar en la elipse debe cumplir lo siguiente. La distancia de X al foco 1 más la distancia de X al foco 2 debe ser igual a la constante que me da, 6. En base a esto estamos viendo los puntos de la elipse. Entonces, vimos este punto y lo descartamos. Veamos el siguiente punto. El siguiente punto, la distancia hacia un foco sería 2 y la distancia hacia el otro foco sería 1, 2, 3, 4. Al sumar la distancia me daría 6, que es la constante que yo quiero. Entonces, este punto sí estaría en mi elipse. Veamos qué ocurre con el otro caso.
El otro caso sería el punto del centro. ¿Qué ocurre con el punto del centro? La distancia hacia un foco es 2 y como es simétrico, hacia el otro foco también será 2. Y es menor que 6, por lo tanto no estaría en la elipse. Luego de eso, veamos el otro punto acá. Este punto, la distancia hacia un foco será 3 y la distancia hacia el otro foco también será 3. Por lo tanto, me cumple la ecuación y pertenecerá a la elipse. Luego de eso, el otro punto será este. Al ver este punto, veamos la distancia hacia un foco. La distancia hacia este foco sería 4 y la distancia hacia el otro foco sería 4. No me cumple la ecuación de la elipse, por lo tanto ese punto no pertenece. Veamos qué ocurriría con los casos que están bajo estos puntos, es decir, con este punto de acá y este punto de acá. La distancia hacia un foco, hacia acá, me quedaría como 3 y la distancia hacia el otro foco me quedaría como 1, 2, 3, 4 más 1, que sería 5, más el anterior, suma mayor que 6. Y ocurrirá eso con cada uno de los puntos que estén acá abajo. Entonces, dichos puntos no pertenecen a la elipse. Veamos qué ocurre ahora con el punto de acá. Con este punto, recuerden que esto ya lo descartamos. Con este punto de acá, veamos, la distancia hacia un foco sería 3 y la distancia hacia el otro foco sería 3. Entonces es un punto de la elipse y me cumple. Luego de eso, veamos qué ocurre con los puntos que nos quedan. Nos quedaría este punto y ver los puntos que están para acá. Con este punto de acá, la distancia hacia un foco sería 2 y la distancia hacia el otro foco sería 4, el cual me cumple estar en la elipse. Por lo tanto, este punto sí me cumple. Luego de eso, me quedaría estos puntos de acá, pero estos puntos de acá se descartan por el mismo argumento porque descartamos los puntos de abajo. Luego, ¿qué ocurre? La gráfica que tenemos acá es simétrica. Entonces, podemos decir que, como tengo estos puntos de acá, van a cumplir también el punto de acá, el punto de acá, el punto de acá. Y simétricamente, respecto al eje Y, me quedaría el punto de acá, el punto de acá, el punto de acá, el punto de acá y el punto de acá. Ahora veamos qué ocurre al unir los puntos contiguos de los puntos que pertenecen a la elipse. En ese caso me quedaría la siguiente figura. En ese caso me queda un octágono. El octágono que me queda va a ser la elipse que se me genera con los focos 1 y el foco 2. ¿Ok? Espero haya quedado claro el ejercicio. Estamos listos. Vamos con el siguiente.